La historia del poder humano en 20 minutos, ascenso y caída de imperios y potencias del mundo. ¿Y si te dijera que toda la historia de la humanidad, desde el primer paso del hombre hasta los desafíos del futuro, puede entenderse en solo 20 minutos? Acompáñame en un viaje vertiginoso que atraviesa milenios, donde veremos cómo el ser humano pasó de ser un simple recolector a dominar continentes, construir imperios, desatar guerras y alcanzar las estrellas. Cada década trajo consigo avances, conflictos, caídas y renacimientos. Desde las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto hasta las revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que dieron forma al mundo moderno, la historia ha sido un ciclo de poder, ambición, resistencia y reinvención. Hoy estamos parados justo en la bisagra de una nueva era, donde las potencias emergen y caen más rápido que nunca, y la tecnología redefine el liderazgo global. Esta es la historia de la historia. Rápida, intensa, sorprendente, y más actual que nunca. Suscríbete a nuestro canal Grandes Curiosidades. Y activa la campanita para descubrir los más grandes misterios del mundo. 1. Los primeros pasos de la humanidad. Hace millones de años, en las vastas sabanas africanas, los primeros homínidos dieron un paso trascendental: caminar erguidos. Este cambio anatómico liberó sus manos, permitiéndoles fabricar herramientas y manipular su entorno de manera más eficiente. Con el tiempo, surgió el Homo sapiens, dotado de un cerebro más desarrollado y capaz de comunicarse mediante un lenguaje complejo. La habilidad para comunicarse y cooperar facilitó la formación de grupos sociales más cohesionados, lo que a su vez impulsó la innovación y la transmisión de conocimientos. Estas capacidades fueron cruciales para adaptarse a diversos entornos, desde las selvas tropicales hasta las tundras heladas. Impulsados por la curiosidad y la necesidad, los Homo sapiens comenzaron a migrar fuera de África. Hace aproximadamente 60.000 años, algunos grupos cruzaron hacia Asia y Europa, enfrentándose a nuevos desafíos climáticos y geográficos. En estos nuevos territorios, interactuaron con otras especies humanas, como los neandertales, y adaptaron sus herramientas y técnicas de caza a las condiciones locales. La expansión continuó hacia el sudeste asiático y Australia, donde se establecieron comunidades que desarrollaron culturas únicas. Más tarde, cruzaron hacia América a través del estrecho de Bering, colonizando desde el norte hasta el sur del continente. Cada migración representó un nuevo capítulo en la historia humana, marcado por la adaptación y la innovación. Este proceso de expansión global no solo demuestra la resiliencia y adaptabilidad del Homo sapiens, sino que también sentó las bases para el desarrollo de las diversas civilizaciones que surgirían posteriormente. La capacidad de aprender, adaptarse y transmitir conocimientos permitió a la humanidad prosperar en casi todos los rincones del planeta. Así, desde sus humildes comienzos en África, los Homo sapiens se convirtieron en la especie dominante, dejando una huella indeleble en la historia de la Tierra. 2. La Revolución Agrícola. La Revolución Agrícola, iniciada alrededor del 10.000 a.C., transformó radicalmente la forma de vida humana. Con el desarrollo de la agricultura, las comunidades pasaron de ser nómadas a sedentarias, estableciendo aldeas permanentes. Este cambio permitió un crecimiento poblacional significativo y la aparición de las primeras ciudades. En el creciente fértil, los humanos comenzaron a cultivar cereales como el trigo y la cebada, y a domesticar animales como ovejas y cabras. Simultáneamente, en regiones como China, Mesoamérica y los Andes, se desarrollaron prácticas agrícolas independientes, adaptadas a las condiciones locales. Por ejemplo, el arroz se cultivó en China, el maíz en Mesoamérica y la papa en los Andes. La agricultura permitió la acumulación de excedentes alimentarios, lo que facilitó la especialización laboral y el desarrollo de estructuras sociales más complejas. Con el tiempo, surgieron las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China, caracterizadas por la escritura, la arquitectura monumental y sistemas políticos organizados. Este proceso no fue uniforme ni simultáneo en todas partes, sin embargo, la transición a sociedades agrícolas sentó las bases para el desarrollo de la civilización tal como la conocemos hoy. 3. Surgimiento de las primeras civilizaciones. El surgimiento de las primeras civilizaciones representa uno de los momentos más trascendentales en la historia humana. Tras miles de años de vida nómada y comunidades agrícolas dispersas, alrededor del 3500 a.C., comenzaron a emerger complejas sociedades organizadas en torno a la agricultura,
el comercio, la religión y la política. Estas primeras civilizaciones se desarrollaron principalmente en las fértiles tierras aluviales de grandes ríos, lo que permitió una producción agrícola sostenida y el crecimiento poblacional. En Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, los sumerios fundaron ciudades-estado como Uruk y Ur, y crearon la escritura cuneiforme, una de las más antiguas de la humanidad. Esta invención no solo permitió llevar registros administrativos, sino también conservar literatura y leyes, como el famoso Código de Hammurabi. Los mesopotámicos también innovaron en arquitectura, matemáticas y astronomía. Mientras tanto, en Egipto, a orillas del río Nilo, surgió una civilización que se caracterizó por su centralización política bajo los faraones. Alrededor del 3100 a.C., el rey Narmer logró unificar el Alto y el Bajo Egipto, estableciendo una monarquía teocrática. Los egipcios desarrollaron la escritura jeroglífica y construyeron monumentos colosales como las pirámides, demostrando un avanzado conocimiento en ingeniería y organización social. En el sur de Asia, la civilización del Valle del Indo floreció entre el 2600 y el 1900 a.C., destacándose por su planificación urbana, sistemas de alcantarillado y estructuras sociales organizadas. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa reflejan un alto grado de complejidad sin evidencias claras de una monarquía centralizada. Finalmente, en China, a lo largo del río Amarillo, surgieron las primeras dinastías como la Xia y la Zhang. Estas culturas introdujeron la escritura ideográfica, el uso del bronce y complejos rituales religiosos que sentaron las bases del pensamiento filosófico chino. Estas civilizaciones pioneras compartieron elementos comunes como la agricultura intensiva, la estratificación social, la religión organizada y el comercio. Sus legados perduran hasta hoy en la cultura, el lenguaje, las leyes y las estructuras políticas del mundo moderno. 4. Imperios y expansión. A medida que las primeras civilizaciones se consolidaron, surgió una nueva etapa marcada por la formación de grandes imperios. Estos dominaron vastos territorios, integraron diversas culturas y jugaron un papel esencial en la difusión del conocimiento, la religión y la tecnología. El primer gran ejemplo fue el Imperio Acadio, fundado por Sargón de Akkad alrededor del año 2300 a.C. en Mesopotamia. Este fue el primer imperio conocido de la historia y sentó las bases para las futuras estructuras imperiales. Más adelante, el Imperio Babilónico y el Imperio Asirio dominaron la región, destacándose por sus avances administrativos y militares. El Código de Hammurabi y las campañas asirias son ejemplos del poder centralizado que caracterizó esta etapa. Paralelamente, en Egipto, los faraones del Imperio Nuevo expandieron sus dominios hacia Asia y África, extendiendo la influencia egipcia. Hacia el 550 a.C., surgió el Imperio Persa bajo Ciro el Grande. Este fue uno de los imperios más extensos del mundo antiguo y se distinguió por su respeto a las culturas conquistadas y por un sistema administrativo avanzado. Luego, Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó el imperio persa y extendió la cultura griega por Asia, África y Europa, dando lugar al periodo helenístico. Tras la fragmentación del imperio de Alejandro, Roma emergió como una potencia dominante. Desde una pequeña ciudad-estado, Roma conquistó gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. Durante siglos, el Imperio Romano fue el eje del mundo occidental, difundiendo el latín, el derecho romano, la arquitectura y el cristianismo, especialmente tras su adopción oficial en el siglo IV. Mientras el Imperio Romano de Occidente caía en el 476 d.C., el Imperio Bizantino resistía en Oriente, preservando la herencia romana. En paralelo, en Asia surgieron imperios como el Maurya y el Gupta en India, y las dinastías Han y Tang en China, que también promovieron el comercio y el intercambio cultural, especialmente a través de la Ruta de la Seda. Este periodo preparó el terreno para el mundo medieval, donde nuevos imperios, religiones y rutas comerciales marcarían la siguiente fase de la historia. 5. Del ocaso romano a los imperios del Renacimiento. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Europa entró en un periodo convulso conocido como la Alta Edad Media. El vacío de poder fue ocupado por pueblos germánicos, entre ellos los francos, quienes bajo el liderazgo de Clodoveo y posteriormente Carlomagno, fundaron un imperio cristiano en Europa occidental.
En el año 800, Carlomagno fue coronado emperador por el Papa, dando origen al Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, los vikingos, grandes navegantes y guerreros del norte de Europa, comenzaron sus incursiones por las costas atlánticas desde el siglo VIII. Saquearon, comerciaron y eventualmente se asentaron, fundando reinos en Normandía, Inglaterra y partes de Rusia. Su influencia se entrelazó con la de los eslavos orientales. En el este, emergía la figura de Iván III, conocido como Iván el Grande, Gran Príncipe de Moscú. En el siglo XV logró liberar a Rusia del dominio mongol, consolidando el poder en manos del Zarato de Moscovia. Esta victoria fue posible gracias a las alianzas con pueblos del norte, incluidos antiguos descendientes de vikingos, como los varegos. Los mongoles, liderados por Gengis Khan en el siglo XIII, habían creado el mayor imperio terrestre de la historia, extendiéndose desde China hasta Europa del Este. Su dominio, aunque brutal, facilitó rutas comerciales como la Ruta de la Seda y conectó civilizaciones distantes. En paralelo, el Imperio bizantino resistía en Oriente hasta su caída en 1453 a manos del Imperio otomano, que se alzaría como una nueva potencia. En Occidente, el avance del Renacimiento y los descubrimientos geográficos a finales del siglo XV, impulsados por reinos como España y Portugal, marcaron el inicio de una nueva era de imperios marítimos globales. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 6. Edad Media y transformaciones religiosas. Desde el año 1500 hasta 1900, el mundo fue testigo de la transformación de imperios tradicionales en potencias globales, impulsadas por la exploración, la colonización y la revolución industrial. A principios del siglo XVI, los imperios español y portugués lideraron la expansión europea. España, bajo Carlos I y luego Felipe II, estableció un vasto imperio que abarcaba América, partes de Europa, Asia y África. Portugal, con exploradores como Vasco da Gama, creó rutas marítimas hacia Asia y África, consolidando su presencia en regiones como Brasil, Goa y Macao. En Asia, el Imperio Otomano alcanzó su apogeo bajo Suleimán el Magnífico, controlando territorios desde Europa del Este hasta el norte de África y el Medio Oriente. Simultáneamente, el Imperio Safávida en Persia y el Imperio Mogol en la India, bajo líderes como Akbar el Grande, florecieron cultural y económicamente. El siglo XVII vio el ascenso de potencias coloniales como Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Inglaterra estableció colonias en América del Norte y el Caribe, mientras que Francia expandió su influencia en Canadá, África y Asia. Los Países Bajos, con su poderosa flota, controlaron rutas comerciales clave y territorios en Indonesia y Sudáfrica. En el siglo XVIII, el Imperio Británico emergió como la principal potencia global, especialmente tras la derrota de Francia en la Guerra de los 7 Años. La Revolución Industrial fortaleció su economía y capacidad militar, permitiéndole expandirse por África, Asia y Oceanía. Francia, aunque debilitada tras la Revolución Francesa, resurgió bajo Napoleón Bonaparte, quien conquistó gran parte de Europa antes de su derrota en 1815. El siglo XIX estuvo marcado por el nuevo imperialismo. Las potencias europeas, junto con Estados Unidos y Japón, colonizaron vastas regiones de África y Asia. El Imperio ruso se expandió hacia Siberia y Asia Central, mientras que el Imperio austrohúngaro consolidó su influencia en Europa Central. En Asia, el Imperio en China enfrentó desafíos internos y externos, debilitándose progresivamente. Este periodo de expansión imperial sentó las bases de las tensiones geopolíticas que desembocarían en los conflictos del siglo XX, redefiniendo el mapa mundial y las relaciones internacionales. En esta época la historia del conocimiento. Este lapso comenzó con el Renacimiento, un movimiento que revivió el pensamiento clásico grecorromano y colocó al ser humano en el centro del universo, dando origen a avances en arte, filosofía, literatura y ciencia. Figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei desafiaron las ideas tradicionales y sentaron las bases del pensamiento moderno. Posteriormente, durante el siglo de las luces o Ilustración en el siglo XVIII, la razón se convirtió en el motor del progreso. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant impulsaron ideales de libertad, igualdad y conocimiento universal, cuestionando el absolutismo y las estructuras religiosas. Este pensamiento influenció las revoluciones americana y francesa.
En paralelo, la revolución científica y, más tarde, la revolución industrial entre los siglos XVIII y XIX trajeron avances sin precedentes. La máquina de vapor, el ferrocarril, la imprenta moderna y el telégrafo transformaron la producción, el transporte y la comunicación. Las universidades crecieron en importancia y se multiplicaron las publicaciones científicas. Este periodo consolidó la base del mundo moderno, donde el conocimiento se convirtió en el nuevo poder. 7. Las potencias mundiales, las guerras y la exploración. Desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, las grandes potencias mundiales vivieron una expansión geopolítica sin precedentes, marcada por el auge de la revolución industrial. Las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. Al inicio del siglo XX, las principales potencias como el Imperio Británico, Francia, Alemania y los Estados Unidos estaban en plena competencia por el dominio global. Las tensiones imperialistas y las alianzas militares llevaron a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Un conflicto devastador que redibujó las fronteras de Europa y dio paso a la caída de imperios como el austrohúngaro, el ruso, el otomano y el alemán. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue incluso más destructiva, con los Estados Unidos y la Unión Soviética emergiendo como las principales potencias del mundo. La guerra no solo dejó una huella profunda en la geopolítica global, sino que también dio lugar a la Guerra Fría, un periodo de tensiones extremas entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. La Guerra Fría estuvo marcada por la competencia ideológica, la carrera armamentista y la lucha por el control de nuevas regiones, como África, Asia y América Latina. Durante este periodo, la tecnología y la computación comenzaron a jugar un papel crucial en el desarrollo militar y la competitividad global. La carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la década de 1960 fue uno de los momentos más destacados, simbolizando el poderío tecnológico y científico de ambos bloques. Los avances en computación y telecomunicaciones tuvieron un impacto directo en el liderazgo global, permitiendo un control más eficiente de las operaciones militares, la economía global y las comunicaciones diplomáticas. A medida que las tensiones de la Guerra Fría disminuyeron con la caída del Muro de Berlín en 1989, la tecnología continuó avanzando rápidamente, lo que llevó a una revolución digital. Este cambio impulsó la globalización y transformó el liderazgo de las grandes potencias, ya que el acceso a la información y el dominio tecnológico se convirtieron en factores determinantes para mantener el poder y la influencia global. Además, los avances en tecnología de satélites y la creación de estaciones espaciales, como la Estación Espacial Internacional, EI, han permitido a los humanos estudiar el espacio y la Tierra de maneras que antes eran inimaginables. La exploración de otros planetas, como Marte, también se ha acelerado, con misiones como las del rover Curiosity y Perseverance, abriendo nuevas perspectivas sobre la vida en el universo. La conquista del espacio, combinada con avances científicos en otras áreas, continúa impulsando la humanidad hacia nuevas fronteras. Con la posibilidad de colonizar otros planetas y desarrollar tecnologías para viajar más allá de nuestro sistema solar. 8. El poder tecnológico, el nuevo pilar de las potencias globales. La humanidad se encuentra en una etapa de transición histórica. Al igual que en siglos pasados, estamos presenciando un cambio en el equilibrio de poder global. Hoy, la tecnología es el principal motor que determina qué naciones liderarán el mundo y cuáles verán desvanecerse su influencia. La historia nos ha demostrado que ningún imperio ha sido eterno. Desde Roma hasta el Imperio Británico, todos han caído, y ahora, nuevamente, vivimos ese efecto cíclico. China, el gigante digital. China ha dejado de ser la fábrica del mundo para convertirse en un líder tecnológico. Con inversiones masivas en inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones, como Huawei, y una economía digital en rápido crecimiento, busca reemplazar a Estados Unidos como la principal potencia global. Su modelo estatal de innovación la convierte en una de las amenazas y competidoras más serias del orden occidental. India, el titán del software. Con una población joven, altamente educada y enfocada en el sector tecnológico, India se proyecta como la próxima gran potencia.
Su dominio en el desarrollo de software, la ciberseguridad y su creciente ecosistema de startups la colocan en una posición clave en el nuevo orden digital global. Estados Unidos, el imperio de Silicon Valley. Aunque enfrenta desafíos internos y externos, Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la innovación global. Gigantes como Google, Apple, Microsoft y Amazon marcan el ritmo del futuro, pero su hegemonía ya no es indiscutida. Un nuevo orden en formación. La tecnología no solo está redefiniendo el poder militar o económico, sino también la capacidad de controlar información, datos y narrativas. En las próximas décadas, veremos emerger nuevas potencias, otras caer, y con ellas, una nueva etapa de la historia humana donde el código reemplaza a la pólvora como símbolo de dominio. El siglo XX fue testigo de una transformación sin precedentes, impulsada por avances científicos que redefinieron nuestra comprensión del mundo y el universo. Desde la conquista del espacio hasta los avances en biotecnología, cada descubrimiento ha acelerado nuestra evolución. Sin embargo, el futuro está lleno de incertidumbres, con desafíos como el cambio climático, la inteligencia artificial y la exploración de nuevos mundos. Si aprendemos de nuestro pasado y nos adaptamos a estos avances, el futuro podría traer una era de innovación aún más brillante, donde la humanidad continúa superando sus propios límites y expandiendo sus horizontes. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido emocionante, no olvides darle like, dejarnos tus comentarios, compartir este video y suscribirte al canal Grandes Curiosidades. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando el mundo juntos. Hasta la próxima aventura.